Vamos a iniciar un viaje a través del cine como lo entendía Stanley Kubrick y desde su obsesión creativa y perfeccionista plasmada en cada toma, en cada guión y en cada palabra. El recorrido nos llevará desde 1953 hasta 1999 a través de utilería, imágenes, documentos, fotografías y vestuario que formaron parte de los proyectos fílmicos de uno de los cineastas que cambiaron la historia del séptimo arte. Son más de 900 objetos que reflejan la fuerza de este autor, su manera de ver el mundo y su exhaustiva forma de investigar y preparar los temas de sus películas que reflejan angustia, confrontación, guerra, deseo, la vida y la muerte. Stanley Kubrick, la exposición en la Cineteca Nacional, el escenario perfecto para rendir un homenaje museográfico a una de las mentes más lúcidas y críticas que ha dado el cine mundial. Después de cada filmación, Stanley Kubrick se llevaba a su casa en Londres parte de la escenografía y los objetos que utilizaba en sus películas. Piezas que, como en el caso de la mesa de El Resplandor, se volvió parte del mobiliario de su cocina. Casi nadie conocía esta afición, gusto o extravagancia de este cineasta considerado uno de los más influyentes del siglo XX. Después de su muerte en 1999, su viuda, Christiane Kubrick, resguardó todo. Hasta que representantes del Museo Alemán del Cine en Frankfurt se acercaron a ella y quedaron maravillados con los tesoros que había reunido. Algunas veces es como abrir una bolsa de sorpresa. Al llegar a ver la herencia y analizar la herencia y el legado histórico, cuando llegué ahí a las afueras de Londres, a esta casa, esta mansión, había un contenedor de 21 pies con material nada más para 2001, Odisea del Espacio. Y como aficionado del cine, que trabaja en el cine, al ver eso, uno tiene ciertas cosas, se imagina uno como el tener en la mano ese original. Con esos materiales, Christiane Kubrick, el archivo de la Universidad de Arte de Londres y los estudios con los que realizó sus películas, comenzaron a planear una segunda vida para la otra obra del cineasta que nació en Nueva York el 26 de julio de 1928. Sí, es en cierto modo una mirada nostálgica. Porque es un gran desafío la digitalización. No solo soy historiador del cine, sino también soy archivista. Y los materiales que podemos mostrar ahora, en 50 años, no los podemos mostrar. Así dieron vida a Stanley Kubrick, la exposición. Se ha presentado en San Francisco, Toronto, Seúl, París, Ámsterdam, en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey y ahora en la Ciudad de México. El escenario no podía ser mejor. Desde diciembre del 2016, ocupa cada espacio de la Galería de la Cineteca Nacional con el montaje más extenso de todos los sitios en los que se ha presentado. Son piezas que revelan su génesis, obsesiones y exploraciones y con las que se pueden desmenuzar las escenas de las 13 películas que realizó y de los proyectos que dejó en el tintero.
El visitante tiene la oportunidad de hojear o de ver documentos escritos. Así se puede formar una impresión de qué materiales están en base de un proyecto, un guión, por ejemplo, o una secuencia diaria de qué tuvo que hacer el figurinista o qué arquitectura se usó. Este acercamiento con Stanley Kubrick resulta lúdico y vivencial. No solo por lo que cada objeto representa, sino por la cocuraduría que hicieron conjuntamente el Museo del Cine de Frankfurt, Alemania, y la Cineteca Nacional. Prueba de ello es la primera fotografía que tomó a los 17 años de edad, cuando entró a trabajar como reportero gráfico de la revista Look. Después, cuando reveló su capacidad de observación y la visión que lo llevó a experimentar con la imagen en movimiento a los 21 años. La curaduría quedó armada más o menos así. Queríamos contar la trayectoria artística de Stanley Kubrick, que arranca desde sus años de fotógrafo adolescente en la revista Look hasta Ojos bien cerrados y los proyectos no terminados, el recorrido cronológico. La muestra se divide en 16 secciones que recrean un universo kubrickiano que va más allá de datos y detalles. Es una inmersión a partir de los elementos que reunió en vida y desde la propuesta de un escenógrafo. El elemento diferente, el elemento distintivo de la Cineteca Nacional es esa parte, vamos a llamarle escenográfica, creada por un director de arte que es Ezra Buenrostro, un arquitecto, museógrafo, que nos dio esa parte escenográfica porque Ezra ha trabajado como director de arte en varias películas mexicanas. Entonces quisimos darle ese agregado, esa diferencia a la exposición en México. Es una exposición que escudriña el pensamiento de este gigante del cine, que empezó a visualizar como fotógrafo de la posguerra y lector voraz y obsesivo de la historia, experiencias y conocimientos que convergen en su filmografía y que se perciben apenas se pone un pie en la galería de la Cineteca. Podemos ver a Kubrick en mínimo 2 niveles. Lo más importante para nosotros es que el visitante vaya al cine a ver en una pantalla grande las películas. Hemos llegado a la Sala 3. Nos lleva a 1953, cuando realiza su primer largometraje, Miedo y Deseo. Las peripecias de 4 soldados que se encuentran tras las líneas enemigas cuando se estrella el avión en el que viajaban. En esta cinta ya se vislumbra la manera en la que las guerras mundiales marcaron su vida. Y por otra parte contar la propia historia del desarrollo del cine, porque Stanley Kubrick pasa por muchos periodos técnicos y muchos periodos artísticos y muchos periodos históricos. Kubrick es un hijo de la posguerra, él empieza a hacer cine inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces eso te habla de una forma de pensar que obviamente está influida mucho por el existencialismo, por una visión pesimista de las cosas. Obviamente pues Kubrick le toca Hiroshima, le toca Nagasaki, le toca la Segunda Guerra Mundial. Toda esa gente queda profundamente tocada por una posibilidad muy cercana de que ya podemos llegar a matarnos entre todos. 2 años después, en 1955, filmó El beso del asesino. También es una lucha, pero se da entre 2 hombres, un boxeador y un mafioso que se disputan a una mujer. Es una exploración en la que esbozó la estética del cine negro, de ese pesimismo que matiza a sus personajes y que no permite un final feliz. En este, su segundo largometraje, se concilió consigo mismo, ya que con su ópera prima, Miedo y Deseo, no quedó contento.
Incluso la crítica dice que durante su estreno hubo escenas en las que el público reaccionó de manera contraria a lo que el cineasta esperaba. Por esta razón, se sumergió de lleno en El beso del asesino como un hombre orquesta, cuidando con mirada microscópica cada toma, desplazamientos de cámara, juegos de sombras, diálogos y hasta los silencios en pantalla. Para su tercera película, encontró un aliado, el productor James B. Harris. Con él se consolidó como cineasta al llevar a la pantalla Casta de Malditos, la historia de un robo meticulosamente planeado que termina en una masacre. En esta cinta contó con un gran elenco, un estilo narrativo más depurado y un presupuesto 8 veces mayor de lo que le costaron sus 2 primeras obras, que fueron financiadas por su papá y su tío. Casta de Malditos le abrió las puertas de Hollywood. El astro del celuloide, Kirk Douglas, le ofreció un contrato por 5 películas. Pero solo filmarían 2. La primera, Sendero de Gloria, un drama bélico basado en la vida real que se desarrolla durante la Primera Guerra Mundial. Aquí vuelve a mostrar sus reflexiones sobre la guerra y sus efectos, detalles que se perciben en distintas salas de la exposición. Entonces, el contexto de guerra, ¿por qué le gusta a Kubrick? Porque la guerra es un lugar o es un entorno donde puedes hacer el acto más heroico o el acto de barbarie más repugnante. Entonces, esos contrastes le gustan a Kubrick y eso fue lo que quisimos ir haciendo en la exposición. Esta cinta fue censurada en Europa por la presión del ejército francés. Bitte, Mutter, bring ein Licht. Mein Liebchen stirbt, ich seh es nicht. Das war für unser Mädchen ein ganzes Jahr. Das war für den treuer Husar, der liebt sein Mädchen ein ganzes Jahr. Es war ein treuer Husar, der liebt sein Mädchen ein ganzes Jahr, ein ganzes Jahr. El siguiente trabajo de Stanley Kubrick fue Espartaco, en 1960, con Kirk Douglas como productor. Para él fue una frustración porque no tuvo mucha injerencia ni libertad como director. Aún así, Espartaco tuvo 3 premios Oscar y logró un gran éxito comercial. Al final, la lucha del protagonista con el poderoso Imperio Romano parecía ser una analogía entre la pantalla y su propia vida. Stanley Kubrick rompió su relación con Kirk Douglas y con el productor James Harris se aventuró con Lolita, una historia de erotismo y obsesión que aborda el amor enfermizo de un hombre mayor por su hijastra. En el caso de Kubrick, cada película es una propuesta diferente. O sea, parte del cine negro, por ejemplo, sin duda, con sus primeras películas, esta del asalto digamos, del hipódromo, que se llamaba The Killing en inglés. Luego, el mundo de Lolita, que es la adaptación de la novela de Nabokov. Con el guión del propio Nabokov, Lolita es un éxito en cartelera, pero reaviva la polémica en torno a la obra de Kubrick, quien deja Hollywood y se traslada a Reino Unido. En el condado de Hertfordshire encontró un lugar para dar rienda suelta a esas indagaciones que quería compartir en su cine. Detalles que, por supuesto, son revelados en las vitrinas de la muestra.
con esos detalles sabrosos como ver los guiones marcados, tachados así por Kubrick, diciendo varias cosas. Entonces, pues bueno, eso fue como todo el trabajo que pudimos hacer. En plena Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Stanley Kubrick emprendió un nuevo reto: tomar la guerra como pretexto y plasmar la idea de paz con comicidad y humor negro. Fue así como dio vida a Doctor Insólito en 1964, basado en el libro Red Alert de Peter George. Trata sobre el terror de una posible guerra nuclear y el temor de que un error provoque una catástrofe apocalíptica. En esta cinta logró una simbiosis entre la narrativa y los valores estéticos. Sin embargo, el resultado provocó indignación, ya que los asuntos bélicos, que por cierto fueron mostrados con asombrosa fidelidad, terminaron expuestos con metáforas sexuales. Su precisión provocó que el actor Ronald Reagan pensara que la gran sala del Departamento de Guerra de Estados Unidos era como en la película. Alrededor de 20 años después, ya como presidente, descubrió que había sido tan solo una maqueta. Para filmar la escena final, Kubrick planeó una guerra de pasteles entre los presidentes de Estados Unidos y la Unión Soviética. Después cambió de idea y los pasteles se convirtieron en cabezas nucleares. Con 2001, Odisea del Espacio, que llegó en 1968, se colocó en la cúspide de su carrera. Para su ejecución se basó en el cuento de El Centinela, de Arthur C. Clarke. Ambos escribieron el guión. Todo el trabajo se realizó en 4 años y con un presupuesto de más de $4 millones. El resultado fue una cinta de ciencia ficción. The 9000 series is the most reliable computer ever made. We are all foolproof. Aderezada con el realismo científico y una proyección vanguardista que dejó huella por su nueva forma de comunicación visual y sus revolucionarios efectos especiales que le dieron un Oscar a su realizador. La banda sonora logró un efecto que sedujo y embelezó a los cinéfilos con las notas de Richard Strauss, Aram Khachaturian y György Ligeti. Las piezas que fueron elegidas sobre las composiciones originales que había escrito Alex North. Aunque durante su estreno no fue tan apreciada, más tarde se convertiría en una película de culto. Al asomarse al guión, a sus maquetas y a los detalles, es posible apreciar sus valores y entender por qué la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la consideró una obra cultural histórica y estéticamente significativa, y fue seleccionada para preservarse en el Registro Nacional de Películas. Su importancia se comparó con la sensación que provocaron las primeras imágenes del hombre en la Luna. La producción de las películas fue un trabajo de un pequeño grupo de personas que cooperaban y que colaboraban muy bien, expertos en su materia, y produjeron obras de gran significado para la historia del cine. 2001, Odisea del Espacio, sembró la semilla para que los grandes del cine como George Lucas, Steven Spielberg, James Cameron y Ridley Scott, entre muchos otros, descubrieran a través de la mirada de Kubrick que en el cine no existen imposibles.
De regreso a la Tierra, Stanley Kubrick decide llevar al cine la novela de Anthony Burgess, Naranja Mecánica. Una cinta de 1971 que sacude al espectador por las escenas futuristas de violencia que cabezan Alex y su pandilla. Este filme sorprende no solo por el manejo de la historia, sino por la innovación en las tomas, lo estridente de sus escenarios y vestuarios. Y por supuesto, la mezcla de composiciones clásicas de música contemporánea. La Naranja Mecánica de Kubrick no estuvo exenta de la polémica y reacciones inesperadas, como las de muchos jóvenes que emularon en la vida real escenas de la película. Razón suficiente para que Stanley decidiera enlatarla en el Reino Unido durante 30 años. Fue justo en los albores del siglo XXI cuando el cine británico vuelve la mirada hacia atrás y considera que es momento de proyectarla. Yo no creo que haya una recreación de época más bella que Barry Lyndon, ¿no? O sea, cada secuencia de Barry Lyndon es como un cuadro, como ir al museo, ¿no? En 1975 aborda el cine de época con Barry Lyndon, cinta que para muchos dejó huella en la recreación de locaciones, vestuario e innovación técnica. En la muestra Stanley Kubrick, la exposición, el visitante se traslada a uno de los salones de la cinta y se asombra de la belleza y el cuidado de los detalles, pero también del perfeccionamiento que llevó al ingenio de Kubrick a buscar la manera de recrear un asunto tan importante y complejo como la iluminación de esa época. Los temas que toca son tan universales y la forma como revoluciona la historia del cine. Y creo que también eso es un punto importante, ver a un artista que dijo, quiero filmar con luz de vela a Barry Lyndon. No se puede, no se puede, pues nos vamos con la NASA y nos vamos con Zeiss y que me presten su lente y lo adapto a una cámara. Y Barry Lyndon se filma con luz de vela. En 1980, Kubrick deja de lado la guerra, la ciencia ficción y las escenas históricas para incursionar en el cine de terror con El Resplandor. Basado en una novela de Stephen King, el filme contó con un elenco incomparable: Jack Nicholson, Shelley Duvall y Danny Lloyd. Los efectos, las tomas a ras de suelo, los recursos técnicos como la Steadicam que permite tomas naturales en movimiento y los momentos tan inquietantes que recrean esta cinta colocan al personaje central como una de las figuras icónicas del cine. En la exposición de la Cineteca destacan 3 elementos clave de El Resplandor. Cabritillo. La maqueta del laberinto, en el que transcurre el final de la película, la temible hacha que dio vida a la escena en la que Jack Torrance golpea con violencia la puerta del baño donde se esconden su mujer y su hijo, y el enternecedor suéter azul de Dan. Siete años después, Stanley Kubrick regresó con Cara de Guerra. Un asomo a la preparación de un soldado hasta su llegada a la zona de combate. Retrato hiperrealista basado en el libro de Gustav Hasford, The Short Timers, con clara referencia a Vietnam. I think I was trying to suggest something about the duality of man, sir. The what? The duality of man, the Jungian thing, sir. La cinta se filmó en Inglaterra, donde se llevaron palmeras para recrear los escenarios del país asiático. En esta ocasión, quizá para generar un mayor impacto en el inconsciente del espectador sobre la sinrazón de la guerra. Además de las partituras que él mismo escribió con el seudónimo de Abigail Mead, Kubrick echó mano de los éxitos musicales de 1962 con temas de Nancy Sinatra y los Rolling Stones.
Ojos bien cerrados fue su última película. Gira en torno a una pareja de clase alta que libra su propia guerra desde la intimidad de su habitación hasta sitios donde el recato y la liberación no eran un requisito obligatorio. La recepción del público fue un poco floja. En Francia logró mayor impacto, mientras que en Estados Unidos hubo cierta censura en algunas escenas. Unos días después de la proyección, Kubrick murió en su casa a los 70 años de un ataque cardíaco. En su escritorio quedaron algunos proyectos como el de Los papeles arios sobre los campos de concentración nazis, así como una ambiciosa biografía de Napoleón. Trabajos inacabados que pueden conocer en los últimos apartados de la exposición en la Cineteca Nacional. Aquí lo interesante es que ahí ves la chamba, ahí ves ese archivero que Kubrick armó con sus manitas, donde te cuenta toda la vida de Napoleón Bonaparte, desde que nace hasta el día de su muerte, para hacer el guión de la película. Uno de esos pendientes lo hizo realidad uno de sus fieles seguidores, Steven Spielberg. Filmó Inteligencia Artificial como un homenaje a Stanley Kubrick. Visionario, defensor de la libertad creativa y del mano a mano que la literatura representaba para el cine, Stanley Kubrick se desarrolló casi por completo por el camino independiente. Sobre todo lo que nos enseña Stanley Kubrick es que es un personaje que, como dice Martin Scorsese, hizo 13 películas. Y alguien podría decir, ay, bueno, hizo muy poquitas. Sí, pero son, como dice Scorsese, 13 películas para 13 vidas, porque no te las vas a acabar nunca. La capacidad de concentración, de perfección, de amor por lo que Stanley Kubrick hacía, ahí está. Stanley Kubrick dejó un legado que fascina, asombra, cautiva y perturba los sentidos.